en las situaciones cuando nos encontremos en situaciones de estrés. Los aspectos sociales del trastorno de personalidad antisocial, este entorno familiar disfuncional carece de un ambiente de abuso, de la negligencia o violencia que puede atribuir al desarrollo de este trastorno. Los factores socioeconómicos, la pobreza, la exposición de la criminalidad y la falta del apoyo social que pueden incrementar el riesgo. La influencia cultural, estigmación de las conductas antisociales en los diferentes contextos. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de esta conducta? La conducta delictiva repetida, que nos va a mandar hacia el comportamiento de lo que es el criminal, sin sentir culpa ni remordimiento. Asimismo, a la manipulación y al engaño. Esto se hace constante mientras se obtiene lo que se quiere. Asimismo, a la impulsividad que va a tener la persona en este tipo de trastornos. La dificultad para hacer o para planificar a un futuro o pensar las consecuencias de la acción que cometió por el mismo impulso que nos lleva a este trastorno, a que no nos da un equilibrio como persona en el cerebro para poder realizar con planeación las cosas, sino que vamos a retomar o a pensar las cosas cuando ya se cometió la acción. Asimismo nos va a llevar a lo que es una agresividad, a la tendencia de involucrarse en lo que son peleas o cometer actos violentos en contra de las demás personas. Vamos con el caso real de Ted Bundy. Ted Bundy nos menciona que fue un asesino en serie estadounidense. Este cometió múltiples crímenes en los años de 1974 y 1978. Él era conocido por el carisma que tenía, lo que utilizaba para atraer a sus víctimas. ¿Qué relación tiene este caso con el trastorno de personalidad antisocial? Bundy encajaba mucho en los criterios de este trastorno, como era la manipulación hacia las personas, a la falta de empatía y al comportamiento delictivo, sin remordimientos. ¿Cuál era la cita clave? Él no sentía el remordimiento ni la culpa hacia los crímenes que eran fríos y calculados, pero su capacidad de ocultar su verdadera naturaleza lo hacían más peligroso. En conclusión de este trastorno de personalidad antisocial, vemos que es una afección compleja que involucra los factores biológicos, asimismo los factores psicológicos y sociales que entrelazan para influir el comportamiento de las personas afectadas a un nivel biológico. Las disfunciones en la corteza prefrontal, así como los desequilibrios que tiene la persona en neurotransmisores, como lo es la serotonina, como lo veníamos viendo al principio. Esto puede contribuir a la incapacidad de controlar los mismos impulsos de la persona y a la falta de la misma empatía. Psicológicamente, los derechos
Psicológicamente, los individuos que tienen el trastorno de personalidad antisocial exhiben una profunda falta de remordimiento, una tendencia de manipulación hacia los demás, el desprecio por los derechos hacia los demás. Esto los va a llevar a tener conductas antisociales extremas. Finalmente vemos que los factores sociales, como la exposición en trastornos familiares, esto es abusivo y desorganizado. Las desventajas socioeconómicas van a desarrollar lo que son las conductas delictivas. En el caso de Ted Bundy, ilustra cómo estos factores van a interactuar en una persona con trastorno de personalidad antisocial. Biológicamente, Bundy era incapaz de experimentar esta empatía, lo que le permitió cometer brutalmente, sin mostrar remordimiento, a las víctimas y ocultar la verdadera naturaleza. Este trastorno familiar disfuncional y su inadaptación temprana va a tener también contribución a un desarrollo antisocial. Bundy no solo encarna en los criterios de este trastorno, sino también va a presentar los peligros de la falta de la intervención temprana y de un sistema que no detectó los comportamientos antisociales hasta que fue demasiado tarde. Estos casos van a resaltar la importancia de estudiar y de tratar el trastorno de personalidad antisocial para poder prevenir futuros actos criminales. El trastorno de personalidad antisocial no solo afecta a las personas que lo padecen, sino a la sociedad en el conjunto, como se vio con las devastadoras consecuencias de estos crímenes que cometió Bundy. En resumen, podemos decir que este trastorno de personalidad antisocial es un comportamiento antisocial y a la vez criminal de individuos como Bundy. Esto también ofrece claves para mejorar la intervención y la prevención de futuras conductas delictivas. Asimismo, se aborda desde un enfoque biosocial e integral. Con esto vamos a finalizar nuestra actividad integradora. Agradezco la atención, muchas gracias. Vamos aquí las fuentes citadas de donde se tomó la información para realizar esta actividad integradora.